¿Se imaginan poder recorrer París desde la perspectiva de un artista? Pues bueno, en este video me los quiero llevar así como más personalmente a lugares que la verdad me encantaron de mi visita a París y que siento que son lugares que los pueden inspirar un montón. Por ejemplo, ¿qué se siente ver la Mona Lisa en persona? ¿Es grande, es pequeña, es tan impactante como dicen que es? ¿O qué tal perdernos por las calles de Montmartre, donde estaban todos los artistas famosos, donde incluso Picasso tenía su estudio? Vamos a explorar eso y mucho más, tú y yo acá juntos en este video. Hola, yo soy Sara Alarcón, artista e ilustradora, y bienvenidos a mi canal. Bueno, les quiero recordar que tengo un primer video desde París donde les muestro la feria de Art Paris y también les muestro un poquito de arte y moda, así que si quieren ver ese video primero antes de este, súper invitados, por ahí les dejo en las tarjeticas o acá abajo en la descripción pueden encontrar ese video. Pero bueno, a lo que vinimos. Yo creo que uno de los referentes más grandes que hay en el mundo, me atrevería a decir, de arte, es el Louvre. Donde está obviamente la súper famosa Mona Lisa. Oigan, yo siento que entrar al Louvre fue como viajar en el tiempo, básicamente, porque ahí vas a ver un montón de esculturas de diferentes épocas, de diferentes culturas del mundo. Entonces para mí fue como wow. De hecho ellos tienen diferentes salas que son dedicadas a diferentes países, a diferentes regiones, a diferentes culturas que han pasado pues por nuestro mundo. Entonces la verdad es como literal una máquina del tiempo. Yo tenía una idea de que obviamente visitar el Louvre iba a ser impresionante y obviamente era una de las cosas que quería hacer, pero la verdad me dejó maravillada. La infraestructura, como les digo, cómo están divididas las salas, absolutamente todo fue brutal. Y bueno, contamos con una guía súper buena que la verdad nos dio el recorrido como por varias zonas, ya después nos dejaron como libres, eso es gigante. La verdad, mi mamá y yo pues lo recorrimos como pudimos en un día. Obviamente uno no alcanza a ver, o sea, vimos todas las salas prácticamente, me atrevo a decir que todas, pero las vimos muy rápido para poder aprovechar mucho el tiempo. Entonces, si vuelvo a ir a París, obviamente tengo que volver a ir, volvería a entrar al Louvre porque la verdad es muy grande y me quedaron muchas cosas como sin explorar. Sin embargo, pues pude conocer mucho más de toda la historia del arte, aprender un montón de todas las esculturas, pinturas y grandes maestros. Me gustó mucho porque no solamente había artistas franceses, sino que había artistas de todo el mundo, pero sí tenían una sala especial, digamos, para artistas franceses, que eso también está chévere, pues cuidan a sus artistas y le dan el lugar que merecen. Bueno, había obras maravillosas, la verdad, pero obviamente la más famosa de todas, que en este caso es la Mona Lisa, pues obviamente teníamos que ir a verla, ¿cierto? Al frente de la Mona Lisa hay otra obra que a mí me encantó, es gigante y esa obra es maravillosa y la verdad la gente casi no la mira, pero es muy bonita. Ahora, la Mona Lisa está al frente de esa obra y cuando yo la vi quedé impactada, pero porque era muy pequeña, o sea, es una obra muy pequeñita, la verdad. Bueno, la gente estaba haciendo fila, le estaban tomando fotos, videos, obviamente yo también estaba ahí y mi mamá encontró por allá un caminito y se fue metiendo, yo no sé cómo hizo, mi mamá no le da pena nada, oigan, mi mamá a ella no le da pena nada. El caso fue que se metió como en la salida, bueno, pudimos tomarle la foto mucho más de cerca. Es una obra que si bien sí está obviamente muy bien lograda, muy bien construida, pues no me impactó tanto. A nivel pictórico y a nivel de la fama no la vi como tan guau. Lo que pasa es que lo que nos contaba nuestra guía es que esa obra se hizo muy famosa, no tanto por la obra en sí como el trabajo, sino porque se la robaron. Como se la robaron y después la recuperaron, digamos que ahí fue que se volvió mucho más famosa. Entonces sí, pero la verdad la visita al Louvre para mí fue lo máximo. Y bueno, obviamente se sentía una energía muy bonita. Acá les estoy mostrando unas imágenes de las prendas que yo tenía puestas. Como ya les dije en el primer video, mi mamá y yo hicimos una colección en colaboración en la que ella hizo las prendas y yo pues puse todas las obras, y en este caso yo tenía mi obra que se llama Raíces Ancestrales, y Raíces Ancestrales es muy linda y muy especial porque es de mis abuelos. Es un homenaje para ellos, entonces yo quería que ellos también vieran más de cerca el Louvre, que lo conocieran, ya que en vida pues no lo pudieron conocer, pero me los llevé ahí como en energía, en sentimiento y en corazón. Entonces fue muy lindo para mí la verdad estar en el Louvre con esta pieza, y mi mamá tenía otra pieza en su camisa que se llama River of Dreams, a ella le gustó mucho, y bueno, ahí estamos las dos con ropa de Dolce Schiavinato por Sara Alarcón, así que muy pronto viene esa colección de ropa para que estén súper pendientes. Bueno, siguiendo nuestro recorrido, otro lugar imperdible para los artistas o las personas pues interesadas en todo este tema creativo es Montmartre. Perdón si no lo estoy pronunciando bien, mi francés no está tan bueno,
pero Montmartre es el barrio literal de artistas. Todo el barrio está lleno de artistas. De hecho, es el barrio donde está el Moulin Rouge. También en el primer video que les hice les muestro un poquito el Moulin Rouge. Pero sí, ese barrio me pareció espectacular. Es un barrio bohemio, es un barrio que yo me atrevo a decir que ya en la nochecita tiene sus zonas no tan chéveres, pero en el día lo puedes recorrer súper bien, tranquila, y la verdad la gente ahí es súper amable. Que eso es otro mito que vengo acá a desmentir, y es que pues a nosotros nos fue súper bien con todas las personas de París. O sea, la verdad nadie nos trató mal o nadie nos hizo el feo porque no hablábamos francés. Yo la verdad aprendí solamente unas pocas palabras como para defenderme, pero todo lo hablaba en inglés o en español, y la verdad la gente es súper amable. Entonces, si de pronto tienen esa percepción porque otras personas se los han dicho, la verdad no, o sea, vayan con la mente abierta porque la verdad todos fueron muy amables. Bueno, pero siguiendo con la historia de Montmartre, me gustó muchísimo porque la verdad es como que el arte siguiera vivo ahí. Entonces, obviamente han pasado artistas pues desde hace mucho tiempo, de muchas generaciones, por así decirlo, pero el arte se mantiene vivo. ¿Por qué? Porque obviamente hay artistas nuevos que pintan en la calle, entonces van a ver un montón de demostraciones de arte que me parece precioso, pero además se siente una energía muy especial en esas calles porque obviamente artistas muy grandes pasaron por allá. Creo que uno de los más famosos que vivió pues ahí en Montmartre, que tenía su estudio, era Picasso. De hecho, él ya nos estaba mostrando dónde estaba el estudio. Ahí fue donde él pintó Las Señoritas de Aviñón, que fue una de las obras pues más famosas de él. Entonces, la verdad, estar ahí al frente del estudio de Picasso fue como wow. También hay otro artista muy chévere que a mí me gusta mucho. Él era más como, pues hacía como posters, como afiches, y él es Toulouse-Lautrec. Otra vez mi francés, pero Toulouse-Lautrec me parece muy bacano porque de hecho hay un montón de murales de él en la zona. Obviamente los afiches que ustedes, estoy segura que los reconocen porque acá se los estoy dejando y son muy famosos. Él también me gusta mucho, es un artista que también vivió ahí, que pues, tenía su estudio en Montmartre. Incluso también Van Gogh estuvo pintando ahí, o sea, él vivía también ahí, tenía sus estudios. Entonces esos tres artistas pues muy famosos vivieron en París, bueno, y muchos otros. La verdad, para muchos artistas esa era la cuna de la inspiración, y ya entiendo por qué. La verdad es que París es maravilloso y mágico. Aquí la verdad, para disfrutar este barrio de los artistas, pues no necesitas mucho. O sea, literalmente puedes sentarte en un cafecito, relajarte, mirar gente, que es lo que más me gusta a mí. En este caso con mi mamá, bueno, exploramos varias zonas, tomamos un city tour, fuimos a probar todos los mercaditos, me encantó, comimos ahí también, obviamente, macarons, y bueno, fue una experiencia muy linda compartirla con mi mamá y nos gustó demasiado. También, como ya hay tantos artistas pues que están ahí pintando, encontramos a uno que nos pareció súper, hablamos con él un rato, le compramos 2 obras, bueno, 3 obras, una para mi hermano, otra para mi mamá y otra para mí, y bueno, está muy chévere también poder apoyar a esos artistas que llevan tanto tiempo en la zona. Bueno, algo que me encanta de París es que el arte no está encerrado solamente en museos y en galerías, sino que la verdad está libre. O sea, para mí París es como una galería al aire libre, básicamente. Y me gustó muchísimo ver todas estas expresiones artísticas en la calle y bueno, en todas partes. Y bueno, después de alimentar tanto el alma, el ojo, el arte, toda la creatividad, también teníamos que alimentarnos nosotras. Y obviamente lo más famoso en París es el croissant. Ahora sí, me salió el francés. Y los macarons, bueno, hay varios platos. Los crepes, obvio, también son muy famosos. Entonces, bueno, nos fuimos a comer. Hay un cafecito que a mí me encanta. Bueno, no sé si se llame café, creo que sí. No, es un patisserie. Una pastelería muy famoso por sus macarons y es como un salón de té también. Allá estuvimos con mi mamá y eso parecía un cuento de hadas. La verdad que les estoy dejando algunas fotos, muy lindo, había alguien y todo tocando piano en vivo. La verdad es una experiencia maravillosa. Les recomiendo que no se la salten porque, bueno, hay muchos Laduré, van a haber muchos alrededor de París. Yo les recomiendo que vayan al que queda en los Campos Elíseos, en Champs-Élysées, porque la verdad el recorrido por ahí es súper bonito, la zona es hermosa, hay tiendas muy bonitas y pues pueden caminar desde el Arco del Triunfo hasta la Durée y la verdad es una caminata muy linda, es tranquila y van a ver paisajes hermosos y bueno, la comida está deliciosa. Bueno, siguiendo con nuestro tour por lugares que sí o sí tienen que visitar, están indiscutiblemente los jardines de Luxemburgo. Este lugar fue, la verdad, perfecto como para respirar, para uno estar como más en contacto con la naturaleza y obviamente pausar un momento y observar todo a su alrededor, porque es que hay tantas cosas lindas para ver en París que la verdad yo siento que estás como sobreestimulado, entonces hay que tomar esos tiempos de reflexión y de pausar un poco. Este lugar me gustó mucho porque ahí fuimos luego de que estuvimos en la feria de Art Paris el segundo día, que por si quieren ver esa experiencia de Art Paris, por acá se las dejo
dejo en las tarjetas y en la descripción para que vayan y vean ese video, quedó súper chévere. Ahí les conté un poco más de la experiencia, pero bueno, el caso es que los trajes que están viendo ahí que teníamos mi mamá y yo, también eran piezas de arte que habíamos confeccionado, bueno, que confeccionó ella y yo diseñé para este evento, y fue muy lindo porque eran piezas de la colección de buñuelos. Entonces fue un poco loco ver cómo los buñuelos, que son un alimento tan colombiano, tan típico de nosotros, estuviera en París en ropa que estábamos llevando nosotras puesta, y la verdad eso fue súper lindo. Mi mamá tenía una ruana, que también es un elemento muy típico de acá de nuestra zona, una ruana que en su diseño tenía la última cena paisa, ella la tenía mi mamá, la verdad se veía súper linda, y yo tenía un kimono que tenía el diseño de desfile de buñuelos. Entonces también fue súper bonito, la verdad, ver cómo podemos traspasar fronteras. Es muy lindo también ver cómo esos platos tan típicos de nosotros pueden llegar a otras culturas, y podemos también de esa manera socializarlo y mostrarlo a las personas que están allá, porque la verdad si nos preguntaban mucho qué era, les explicábamos que era un plato típico, que eran los buñuelos. Entonces la verdad el arte genera esa conversación y para mí es algo súper importante. Y bueno, ya nuestro viaje llegó a su fin, la verdad pasamos demasiado rico en París, conocimos muchísimas cosas, nos quedó faltando la verdad, y eso está bueno porque guardamos para la próxima, porque yo sé que va a haber una próxima vez, así que bueno, me encantó. Ya luego de nuestro viaje a París llegamos hasta Madrid, porque ahí teníamos una escala de un día, entonces estuvimos una noche en Madrid, me pareció súper lindo y como también muy de, no sé, como de cuento. Llegar a Madrid para mí fue algo muy especial. Yo no conocía Madrid, ya había estado en otra ciudad de España, no había estado nunca en Madrid, y me gustó mucho porque le pude mostrar a mi mamá, por ejemplo, el mercado. Estuvimos en el mercadito súper lindo, comiendo patatas bravas, fue todo como más tranqui, la verdad, fue una noche muy tranqui, comimos paella también, comimos paella, estaba deliciosa, fuimos a la Puerta del Sol, y bueno, conocimos un poquito ahí como de Madrid, quedé con ganas de conocer más, así que por allá volveré, obviamente con más tiempo, pero me gustó mucho poder compartir ese viaje con mi mamá, para mí fue muy especial. Mi mamá es una persona que siempre me ha apoyado en mi carrera artística desde que estaba chiquita, desde que entré a la universidad, entonces la verdad para mí haber podido ir con ella es algo que no tiene precio, básicamente. Y bueno, ese fue todo nuestro video por el día de hoy. Espero que les haya gustado un montón, que hayan aprendido mucho de esta experiencia y que les sirva como guía de viaje por si van a visitar París. Espero que sí, que tengan la gran oportunidad de ir por allá, que se inspiren un montón. Y bueno, si les gustó este contenido, recuerda que te puedes suscribir acá abajito, compartírselo a alguien que de pronto vaya a ir a París para que sepa como qué lugares puede visitar. Y me encantaría leerte en los comentarios para saber cuál fue tu parte favorita o qué lugar quisieras visitar. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.